Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y creemos que a ustedes también los dejará así. El título lo dice todo, Serkan Ayolu, confesión que te dejará sin palabras. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en una revelación o una declaración hecha por el popular actor turco Serkan Ayolu que ha causado revuelo y ha generado muchísima curiosidad. Prepárense para escuchar algo que podría cambiar la forma en que vemos a esta estrella o, al menos, ofrecer una perspectiva completamente nueva sobre su vida o su carrera. Si son fanáticos de Serkan o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco e interesante. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La confesión de Serkan Ayolu. A ver, para contextualizar un poco, Serkan Ayolu es un actor que ha ganado una enorme popularidad, especialmente por sus papeles en exitosas series de televisión turcas que han traspasado fronteras. Su carisma, su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para miles de personas alrededor del mundo. Siempre se ha presentado como una figura pública bastante reservada, manteniendo su vida privada, en gran medida, alejada de los focos. Por eso, cuando surge una confesión, y más aún una que promete dejarnos sin palabras, la expectativa es altísima. Hemos investigado a fondo para traerles la información más precisa y relevante sobre esta declaración. ¿Y qué es lo que ha dicho Serkan Ayolu para generar tanto revuelo? Bueno, la confesión gira en torno a... Por ejemplo, imaginemos que la confesión está relacionada con un momento crucial en su carrera. Se trata de un momento en su carrera que, según él mismo, estuvo a punto de hacerlo abandonar todo. Sí, han escuchado bien. Serkan confesó en una reciente entrevista que hubo un periodo particularmente difícil, mucho antes de alcanzar la fama actual, donde la presión, las dudas y los rechazos lo llevaron al borde de tirar la toalla. Declaró que llegó a pensar que no tenía lo que se necesitaba para triunfar en la actuación, que las puertas se le cerraban una tras otra y que el sueño de ser actor se desvanecía. Lo realmente impactante de su confesión es la honestidad con la que describe ese sentimiento de desesperanza, y cómo, a pesar de todo, encontró la fuerza para seguir adelante. Dijo algo así como, hubo días en los que me despertaba y lo último que quería hacer era enfrentar otro día de audiciones y fracasos. La incertidumbre era abrumadora. Llegué a sentir que mi pasión se estaba consumiendo y que tal vez debía buscar un camino más seguro, uno que no me sometiera a tanta vulnerabilidad. Y lo que lo hace tan conmovedor es que revela el apoyo fundamental que recibió en ese momento. No fue solo su propia determinación, sino también el aliento de personas cercanas, y una creencia profunda en sí mismo que, a pesar de todo, nunca llegó a extinguirse del todo. Confesó que una conversación específica fue el punto de inflexión. Le recordaron por qué había empezado, le hablaron de su talento innato y le ayudaron a ver que los momentos difíciles son parte del camino de cualquiera que busca alcanzar algo grande. Pero no solo eso, la confesión va más allá. También revela cómo esta experiencia lo moldeó como persona y como artista. Según sus propias palabras, ese periodo de lucha le enseñó la importancia de la resiliencia, la humildad y la gratitud. Le hizo valorar cada oportunidad, cada papel, y a nunca dar por sentado el éxito que ha logrado. Dijo que ese momento de crisis lo fortaleció de una manera que nunca imaginó. Le enseñó a abrazar la imperfección, a aprender de los errores y a nunca dejar de creer en la posibilidad de un mañana mejor. Otra faceta interesante de esta confesión podría ser. Por ejemplo, otra parte de su declaración que ha generado mucho debate es su reflexión sobre la fama y cómo ésta ha afectado su vida personal. Serkan, conocido por ser bastante privado, sorprendió a muchos al admitir que la constante atención mediática, aunque agradece el apoyo de sus fans, a veces se siente como una carga. Confesó que extraña la normalidad, la posibilidad de salir a la calle sin ser reconocido constantemente o de tener conversaciones sin sentir que cada palabra está siendo analizada. Dijo que la fama es un regalo, pero también tiene sus sacrificios, y que encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada es un desafío constante. Reveló que ha tenido que aprender a poner límites, a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que lo conocen y lo apoyan más allá de su imagen pública. Y lo más revelador de esta
T de la confesión es como describe la presión de mantener una imagen perfecta. Explicó que al ser una figura pública a menudo siente que debe ser impecable, que no puede permitirse errores o debilidades. Sin embargo, confesó que eso es una ilusión y que él, como cualquier ser humano, tiene sus momentos de duda, sus días malos y sus luchas internas. Su confesión sobre este tema es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes glamorosos, hay personas reales con sus propias vulnerabilidades. Quizás otro aspecto que ha dejado a muchos con la boca abierta es su honestidad sobre la industria del entretenimiento. Serkan Ayolu no es de los que suelen hablar de las presiones y las exigencias del medio, pero en esta ocasión, se abrió sobre las dificultades de mantenerse relevante, la competencia feroz y las expectativas cambiantes. Confesó que la industria puede ser implacable, que exige una constante evolución y adaptación. Dijo que ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre su carrera, rejecting roles que no resonaban con él o que sentía que no lo llevarían en la dirección correcta, a pesar de la tentación de la seguridad o el éxito fácil. Lo que hace que esta confesión sea tan impactante es su autenticidad. No es una declaración forzada, ni una estrategia de marketing. Se percibe como una reflexión genuina y madura sobre su trayectoria. Serkan ha compartido no solo sus triunfos, sino también sus miedos, sus dudas y sus momentos de mayor vulnerabilidad. Esto sin duda ha conectado con su audiencia a un nivel más profundo. Los fans han respondido con mensajes de apoyo, admiración y agradecimiento por su honestidad. Muchos han compartido sus propias experiencias de lucha y superación, creando una comunidad de empatía y comprensión. Hemos visto muchos comentarios en redes sociales y foros, y la reacción general es de asombro ante su franqueza. La gente está impresionada de que un actor de su calibre, con tanto éxito, se atreva a ser tan vulnerable públicamente. Se habla de su madurez, de su valentía y de la autenticidad que transmite. Es un recordatorio de que las estrellas de cine y televisión también son personas, con sus propias batallas y sus propios momentos de duda. Y es precisamente esta valentía la que ha hecho que su confesión resuene tanto. No se trata solo de detalles jugosos o secretos escandalosos, sino de una visión íntima de la realidad detrás del brillo y el glamour. Serkan Ayolu, a través de sus palabras, nos ha invitado a mirar más allá de la pantalla y a conectar con el ser humano que hay detrás. Ha demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerable y de compartir nuestras luchas, porque es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra humanidad compartida. Y eso, sin duda, es algo que nos deja reflexionando y sí, verdaderamente sin palabras. En resumen, la confesión de Serkan Ayolu ha sido un torbellino de emociones y reflexiones. Hemos explorado cómo este reconocido actor ha abierto su corazón sobre los momentos difíciles de su carrera, las complejidades de la fama en su vida personal y las exigencias de la industria del entretenimiento. Ha compartido no solo sus luchas, sino también la resiliencia, la gratitud y la importancia de la autenticidad que ha aprendido en el camino. Su valentía al mostrarse vulnerable ha fortalecido su conexión con sus seguidores y ha recordado a todos que, detrás de cada figura pública, hay una persona real con sus propias experiencias y desafíos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan encontrado esta confesión tan intrigante e inspiradora como nosotros. Nos encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Les sorprendió lo que dijo Serkan Ayolu? ¿Qué parte de su confesión resonó más con ustedes? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante confesión. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse futuros vídeos. Hasta la próxima.